Si sus hijos han comenzado a mostrar distancia o evitan comunicarse contigo, no es recomendable responder con ira o intentar imponerles métodos estrictos. En su lugar, se pueden aplicar enfoques sabios que ayuden a mantener la armonía familiar y restaurar la conexión. Según nuestros ancestros, la armonía se logra a través de la aceptación y la paciencia. En el mundo moderno, cuando los hijos crecen y forman sus propias familias, los padres a menudo se sienten olvidados e innecesarios, especialmente con el paso del tiempo, cuando parece que todas las fuerzas y el amor han sido entregados a su crianza. Los sabios enseñan que la verdadera fortaleza radica en la capacidad de soltar y permitir que los hijos sigan su propio camino, sabiendo que la conexión permanece a un nivel profundo, más allá del tiempo y la distancia. Por ejemplo, hay una historia sobre un hombre llamado Diego que desde niño fue cariñoso y agradecido. Sin embargo, después de casarse y formar su propia familia, comenzó a visitar a su madre, Clara, con menos frecuencia. Ella a menudo se quedaba sola, mirando viejas fotografías y recordando sus promesas de cuidar de ella en su vejez. Pero en lugar de sentirse herida, decidió expresarle su amor escribiéndole cartas amables y enviándole sus pasteles caseros. Después de unos meses, Diego la visitó inesperadamente y confesó que se sentía culpable por sus raras visitas y que ahora quería pasar más tiempo con su madre. Este ejemplo muestra que el amor y la paciencia pueden ser mucho más efectivos que los reproches y los intentos de control. Es importante entender que los hijos, incluso al hacerse adultos, no siempre aprecian sus esfuerzos. En lugar de discutir y entrar en conflicto, intente mantener la calma y mostrar amabilidad. En la edad adulta, los padres a menudo enfrentan sentimientos de soledad cuando los hijos se distancian o actúan con desdén. Sin embargo, esto no siempre significa que no los valoren o respeten. A veces, simplemente están ocupados con sus propias preocupaciones. En tales casos, la tarea de los padres es mantener la tolerancia y encontrar alegría en los pequeños encuentros y momentos de comunicación. Clara no es el único ejemplo de cómo la paciencia y la comprensión pueden transformar las relaciones con los hijos. Las emociones son temporales y a veces la mejor manera de expresar su amor es dar a los hijos el espacio necesario para su propio crecimiento. Reaccionar ante una ofensa o decepción de inmediato no siempre es sensato, ya que las emociones a menudo nos empujan a actuar de manera impulsiva, lo que puede empeorar la situación. Consideremos la historia de Ana, una jubilada y exmaestra que tras jubilarse notó que su hijo Iñaki la visitaba cada vez menos. Ana se preocupaba por su distanciamiento y al principio intentó recordarle su presencia con frecuentes llamadas y mensajes. Sin embargo, cuanto más insistente era, menos respondía a él. Un día leyó sobre la importancia de no ser insistente y de dar a los hijos la oportunidad de tomar la iniciativa. Entonces decidió dejar de intentar comunicarse y se centró en sus propios intereses. Incluso se inscribió en clases de pintura. Después de un par de meses, su hijo la llamó y se sorprendió de que ella ya no buscara encuentros. Confesó que estaba abrumado por el trabajo y no sabía cómo encontrar tiempo para comunicarse, pero ahora que sabía que su madre estaba bien, se sintió aliviado. Este ejemplo
muestra que a veces, para acercarse a de los hijos, es necesario darles la oportunidad de sentir que son importantes sin controlarlos. También es importante recordar que a veces, cuando los hijos muestran agresión o distanciamiento, esto no se debe a usted, sino a sus propias experiencias. La historia de Víctor es un claro ejemplo de esto. Crió a su hijo Pablo con estricta disciplina, pero cuando Pablo creció y comenzó a construir su carrera, empezó a evitar a su padre y cada conversación terminaba en una pelea. Un día, Víctor decidió acudir a un psicólogo familiar para entender por qué su hijo se había vuelto tan distante. El psicólogo le sugirió un enfoque diferente: escuchar a su hijo. La próxima vez que Pablo lo visitó, Víctor se contuvo y no hizo ninguna pregunta que pudiera irritarlo. Simplemente preparó la comida y preguntó cómo le iba en el trabajo. Pablo comenzó a compartir sus dificultades y por primera vez en mucho tiempo la conversación fue tranquila, lo que los acercó más que cualquier consejo o reproche. Las relaciones familiares pueden ser complicadas y requieren mucha paciencia, especialmente cuando se trata de hijos adultos. Incluso al hacerse independientes, los hijos aún necesitan apoyo y comprensión de sus padres, aunque no siempre puedan o quieran mostrarlo. Quizás estén enfrentando problemas personales, estrés o sentimientos de culpa. La tarea de los padres es seguir siendo una fuente de fuerza y apoyo, y no una razón más para preocuparse. Es importante recordar que el amor se expresa no solo a través del cuidado y los consejos, sino también en la capacidad de soltar y confiar. Hay otro ejemplo que ilustra cómo la paciencia puede fortalecer las relaciones con los hijos. Esta es la historia de Teresa, una mujer mayor que una vez tuvo una pelea con su hija. La hija la acusó de interferir en su vida personal y de intentar dictar cómo criar a sus propios hijos. Teresa se sintió herida, pero decidió tomarse un tiempo para calmarse y reflexionar sobre cómo proceder. En lugar de enojarse o continuar discutiendo, escribió a su hija una carta en la que expresó sus sentimientos y pidió disculpas. En la carta explicó que era importante para ella ser parte de la vida de su hija, pero que estaba dispuesta a aceptar su decisión y darle más libertad. En respuesta a esta carta, la hija la llamó y le agradeció por su comprensión, y desde entonces su relación se volvió más armoniosa. Estas historias demuestran que la suavidad y la comprensión son esenciales. Cada uno de nosotros busca la armonía en la familia, pero para ello es necesario aprender a aceptar los cambios y mantener la apertura, incluso cuando es difícil. Otro aspecto importante en las relaciones con los hijos adultos es la capacidad de ver el mundo a través de sus ojos y entender que sus acciones y reacciones a menudo están determinadas por circunstancias que usted puede no conocer. La falta de comprensión puede crear barreras que parecen insuperables, pero con atención y paciencia se pueden superar. Sergio, un exingeniero, siempre se sintió orgulloso de su hija Elena, quien se convirtió en una abogada exitosa. Sin embargo, cuando ella comenzó a trabajar en una gran empresa y se sumergió en su carrera, dejó de responder a sus llamadas. Él sentía que estaba perdiendo la conexión con ella y no entendía por qué se estaba distanciando.
En una de esas raras visitas, no pudo contenerse y le expresó todo lo que sentía, acusándola de indiferencia y falta de atención. Después de esta pelea, Elena dejó de visitarlo por completo. Al darse cuenta de lo que había hecho, Sergio comenzó a reflexionar sobre su comportamiento y decidió cambiar su enfoque. Le escribió una carta en la que se disculpaba por su explosividad y explicaba que su reacción había sido provocada por un sentimiento de soledad, no por descontento con su vida. También le propuso reunirse en un momento que le fuera conveniente para hablar tranquilamente. Después de unas semanas, Elena aceptó la reunión y discutieron su trabajo y las dificultades que enfrentaba. Sergio se enteró de que su hija trabajaba 12 horas al día, a menudo estresada y cansada, y que su ausencia se debía a su carga de trabajo, no a un desprecio intencionado. Esta historia muestra que antes de sacar conclusiones, es importante conocer lo que sucede en la vida de sus hijos. Ser abierto al diálogo y escuchar es lo que ayuda a restablecer relaciones. En lugar de fijarse en lo negativo, es importante centrarse en los momentos y recuerdos positivos. Así lo hizo Lidia cuando su hijo, que había trabajado en el extranjero durante muchos años, no pudo asistir a su cumpleaños. Ella esperaba con ansias ese momento, preparó la cena e incluso compró un vestido nuevo, pero en el último momento, él la llamó para decirle que no podría ir debido a compromisos importantes. Lidia se sintió decepcionada y cualquier otra persona en su lugar podría haberse ofendido y haber cortado la comunicación, pero decidió no hacer juicios apresurados. En su lugar, Lidia envió a su hijo fotos de la celebración tomadas por sus amigas y agregó cálidas palabras sobre cuánto lo amaba y lo comprendía. Unos días después, él le envió un boleto a España y la invitó a pasar un mes con él para celebrar su cumpleaños juntos. Lidia comprendió que al soltar lo negativo y mantener la conexión, preservaba una relación cercana con su hijo a pesar de la distancia. El ejemplo de Lidia muestra que la flexibilidad y la comprensión pueden ser más efectivas que el deseo de controlar y ser rígido. Cada padre sueña con estar más cerca de sus hijos, pero para ello es importante mostrar sabiduría y esperar el momento adecuado. Una situación común que enfrentan los padres es cuando los hijos comienzan a comportarse de manera agresiva o despectiva, especialmente si están en una etapa de transición en sus vidas. Natalia, abuela de 2 adolescentes, intentó establecer reglas estrictas con su nieto mayor, pero esto solo intensificó la tensión en la relación. Un día decidió abordar la situación de manera diferente. En lugar de controlar y castigar, comenzó a mostrar más interés en lo que a él le gustaba y en sus pasiones. Natalia se interesó por su nieto, quien comenzó a abrirse y a pasar más tiempo con ella. Él dejó de comportarse de manera agresiva y ella comprendió que a veces, para acercarse a un niño, solo es necesario mostrar un interés genuino en su vida y sus pasiones. Es importante recordar que los hijos siempre sienten cuando se les trata con comprensión. Cuando los padres muestran paciencia, les dan a los hijos la oportunidad de procesar sus emociones y regresar a ellos con nuevas fuerzas y deseos de comunicarse. Isabel, una pensionada que trabajó como médico toda su vida, contó cómo una vez su hijo
enfrentando dificultades financieras, se volvió distante. Ella le aconsejó que hablara con una amiga, quien le recomendó darle tiempo y no presionarlo. Isabel siguió este consejo y solo de vez en cuando le enviaba mensajes de apoyo y buenos deseos. Después de 6 meses, su hijo se comunicó por sí mismo y confesó que se sentía incómodo al acercarse a su madre debido a sus problemas y que no quería molestarla. Ahora que la situación se había estabilizado, volvió a comunicarse con regularidad y su relación se volvió cálida nuevamente. Isabel se dio cuenta de que para mantener las relaciones, a veces es necesario permitir que los hijos enfrenten sus dificultades por sí mismos, permaneciendo cerca y apoyándolos, pero sin intervenir. Estos ejemplos muestran que en la base de relaciones sólidas se encuentran la paciencia, la aceptación y la disposición a dar a los hijos tiempo para que puedan darse cuenta de sus propias emociones. La construcción de relaciones de confianza requiere tiempo, pero si se muestra un cuidado genuino y apertura, los hijos, tarde o temprano, sentirán que pueden confiar en sus padres y darán un paso hacia ellos. Cuando se trata de dificultades en las relaciones con los hijos adultos, es importante hacerse la pregunta: ¿ha habido situaciones en las que se sintió olvidado o no valorado? ¿Cómo reaccionó ante esto? Comparta su experiencia en los comentarios. Tal vez sus historias ayuden a otros a encontrar soluciones o a sentirse menos solos en sus preocupaciones. Continuando con el tema, consideremos el caso de Olga, quien se dio cuenta de que su hija Marina, que alguna vez fue activa y sociable, comenzó a distanciarse y a rechazar frecuentemente las reuniones. Olga no podía entender qué pasaba y trató de restablecer el contacto proponiendo encuentros y paseos. Sin embargo, su hija siempre encontraba excusas y posponía las reuniones, lo que causaba en Olga sentimientos de resentimiento y de no ser necesaria. En lugar de seguir insistiendo en las reuniones, Olga decidió cambiar su enfoque. Le escribió a su hija una carta en la que le contó cuánto se enorgullecía de sus logros, pero también entendía que cada persona tiene sus periodos en los que necesita espacio personal. Esta carta fue escrita sin reproches, pero con sincera preocupación y calidez. Marina, al recibir la carta, visitó a su madre por primera vez en mucho tiempo y explicó que había estado pasando por momentos difíciles en el trabajo y que le resultaba difícil encontrar tiempo para comunicarse. Este ejemplo muestra que a veces, para restablecer relaciones, es necesario tener paciencia y no presionar a los hijos, incluso cuando es difícil. Los padres a menudo se sumergen tanto en el cuidado de sus hijos que olvidan sus propios intereses y pasiones. La historia de Elena, quien al jubilarse decidió volver a la jardinería, puede servir de ejemplo para muchos. Sus hijos la visitaban raramente y ella se sentía sola. Pero un día recordó cuánto disfrutaba de la jardinería en su juventud. Trabajar en su jardín no solo la distrajo de pensamientos tristes, sino que también atrajo la atención de sus hijos al ver que su madre había encontrado una actividad que le traía alegría. Comenzaron a visitarla más a menudo para ayudarla y pasar más tiempo con ella. Este ejemplo muestra que cuidar de uno mismo y de sus intereses puede ser el puente que haga que los hijos regresen a usted. Ahora, una pregunta para ustedes. ¿Tienen alguna afición que les ayude a fortalecer la conexión con sus hijos?
o tal vez planean comenzar algo nuevo para atraer su atención. Otra historia interesante ocurrió con Frank, quien después de jubilarse, comenzó a notar que su hijo se dirigía a él de manera más formal y fría. Al principio, Frank pensó que se debía a un cambio en la personalidad de su hijo y trató de averiguar qué había sucedido. Pero al adoptar un enfoque diferente, lo invitó a pescar, como solían hacer cuando él era adolescente. Dijo que solo quería pasar tiempo juntos sin hablar de problemas. Su hijo al principio se mostró escéptico, pero al estar en la naturaleza, comenzó a compartir con su padre sus responsabilidades familiares y su deseo de no mostrar debilidad. La pesca les ayudó a restablecer la conexión y ahora se reúnen regularmente para pasar tiempo juntos. Esto muestra que a veces, para entender a sus hijos, es necesario volver a las actividades que alguna vez los unieron. Además de mantener el contacto con los hijos, es importante cuidar de su propio estado emocional y no permitir que los pensamientos negativos los dominen. La historia de Valentina, quien después de muchos años de cuidar de su familia, inspira a muchos. Ella decía que siempre ponía los intereses de los demás por encima de los suyos y olvidaba que también necesitaba cuidado y atención. Cuando sus hijos crecieron y formaron sus propias familias, se sintió sola. Sin embargo, en lugar de culpar a sus hijos o sentirse herida, decidió hacer algo por sí misma. Se inscribió en clases de baile y comenzó a hacer nuevos amigos, sintiéndose más feliz que nunca. Un año después, sus hijos notaron cómo había cambiado y comenzaron a invitarla a eventos familiares, pidiéndole consejos sobre cómo mantenerse activa y feliz. Se dio cuenta de que su propia felicidad también era una parte importante de sus relaciones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es necesario cuidar de los hijos o de uno mismo para seguir siendo fuerte y feliz? En las relaciones con los hijos, a menudo enfrentamos momentos en los que nuestras expectativas no coinciden con la realidad, lo que puede provocar sentimientos de resentimiento y decepción. Pero es importante hacerse la pregunta: ¿cuán dispuestos estamos a aceptar los cambios en la vida de nuestros hijos? Ellos, al igual que nosotros, tienen sus propias dificultades, sus propias preocupaciones y sus propios caminos. Reflexionen sobre cuán importante es la flexibilidad y la disposición al cambio cuando se trata de seres queridos. Tomemos el ejemplo de Iván, quien vivió muchos años en el campo y se acostumbró a que su hijo viniera cada verano a ayudarlo con las tareas del hogar. Sin embargo, cuando su hijo se casó y formó su propia familia, sus visitas se volvieron menos frecuentes. Al principio, Iván se sentía decepcionado y expresó su descontento a su hijo, pero luego comprendió que su hijo necesitaba tiempo para adaptarse a su nueva vida. Dejó de exigir visitas y, en su lugar, comenzó a enviarle mensajes deseándole suerte y contándole sobre sus actividades en el campo para mantener la conexión. Con el tiempo, su hijo comenzó a llamarlo más a menudo y a preguntar cómo estaba, y más tarde lo invitó a visitarlo para presentarle a su nueva familia. Iván comprendió que el amor no es control, sino la capacidad de mantener la conexión sin violar los límites. Otra historia ocurrió con Isabel, quien durante muchos años apoyó a su hija y la ayudó en todo.
pero cuando su hija se mudó a otra ciudad, se sintió innecesaria. Recordó cómo su madre le había contado que cada generación debe aprender a soltar. Isabel decidió seguir este consejo y, en lugar de esperar a que su hija comenzara a visitarla más a menudo, encontró una actividad para sí misma. Comenzó a hacer trabajo voluntario en la biblioteca local, ayudando a las personas mayores a encontrar libros y a socializar. En algún momento, su hija llegó y se sorprendió al ver cómo había cambiado la vida de su madre. Se sorprendió de lo activa que estaba Isabel y de cuántos nuevos amigos tenía. Esto la inspiró y le propuso a su madre organizar reuniones regulares por videoconferencia para mantener el contacto a pesar de la distancia. Así, Isabel comprendió que al soltar las expectativas y encontrar alegría en su tiempo, habría oportunidades para nuevas formas de comunicación con su hija. Vale la pena reflexionar. ¿Qué pasaría si ella hubiera seguido esperando que su hija regresara por sí sola? Quizás habrían perdido el contacto o las relaciones se habrían vuelto aún más tensas. Cada uno de nosotros enfrenta decisiones similares y cada vez hay que decidir. Comprender las relaciones familiares, especialmente en la edad adulta, requiere no solo paciencia, sino también sabiduría. Un ejemplo interesante es el de Clara, quien cuidó de sus hijos toda su vida y se acostumbró a ser su apoyo. Pero cuando los hijos abandonaron el nido familiar, se sintió perdida. Un día, escuchó a un conferencista decir que los hijos deben aprender a vivir felices y activos a cualquier edad. Estas palabras la impactaron y decidió intentarlo. Comenzó a llevar un diario, anotando sus emociones y pequeños logros cada día, ya fuera un paseo al aire libre o la preparación de una nueva receta. Clara también comenzó a tomar clases de cerámica y a hacer nuevos amigos. Sus hijos comenzaron a llamarla más a menudo y a interesarse por sus logros. Se dieron cuenta de que su madre no era una persona que necesitaba compasión, sino un ejemplo de fuerza y actividad. Al final, su hija incluso propuso crear un blog conjunto sobre la vida de las personas mayores para inspirar a otros a encontrar alegría en nuevas pasiones y oportunidades. Isabel se preguntó si no era esa la verdadera función de un padre: mostrar cómo ser feliz a cualquier edad. Esto es realmente importante. A veces, para influir en las relaciones con los hijos, es necesario cambiar nuestro propio enfoque hacia la vida. Si los hijos ven que sus padres viven una vida plena y disfrutan de cada día, ellos también querrán estar más cerca. Deberíamos siempre esperar que los hijos nos apoyen y nos dediquen tiempo. O tal vez en algún momento es importante aceptar un nuevo rol, ser quienes inspiran con su ejemplo. Esta pregunta queda abierta. En la vida, a menudo llega un momento en que los padres deben aprender a encontrar un equilibrio entre apoyar a sus hijos y cuidar de sí mismos. ¿Se agota su energía solo ayudando a los demás? ¿Queda espacio para su propia felicidad y armonía interna? Esta pregunta puede tocar a cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos mantener la felicidad si todos nuestros esfuerzos están dirigidos exclusivamente al bienestar de los demás? La historia de Nina
ilustra perfectamente la importancia de mantener los propios intereses y establecer límites. Siempre estuvo al lado de sus hijos, lista para ayudar en cualquier momento. Cuando su hija, al convertirse en madre, le pidió que cuidara de sus nietos durante unos meses, Nina aceptó, pensando que era una ayuda temporal. Pero con el tiempo, su ayuda comenzó a ser considerada como un hecho. En algún momento, Nina se dio cuenta de que no tenía tiempo para sus propias pasiones y que estaba perdiendo su propia identidad, convirtiéndose en una asistente dispuesta. Entonces decidió hablar con su hija, explicándole que también necesitaba tiempo para sí misma. Dijo que estaba dispuesta a seguir ayudando, pero que necesitaba algunos días a la semana para dedicarse a sus propios asuntos. Al principio, esto causó descontento en su hija, pero con el tiempo comprendió que su madre también tenía derecho a descansar y a tener su propio espacio. Nina volvió a su pasatiempo de la cerámica e incluso comenzó a asistir a clases para jubilados, donde hizo nuevos amigos. Esta historia nos recuerda la importancia de establecer límites personales. A veces, para mantener relaciones con los hijos y al mismo tiempo estar en armonía con uno mismo, es necesario saber decir que no. Esto no es un acto de egoísmo, sino una forma de mantener el equilibrio interno y encontrar alegría en la vida. Si nos perdemos ayudando a los demás, al final no tendremos fuerzas para brindar un verdadero apoyo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es necesario siempre sacrificar sus propios intereses por los hijos? ¿O es importante encontrar un equilibrio para seguir siendo una persona completa a la que los hijos puedan admirar? Reflexionen sobre esta pregunta y piensen en cómo podrían cambiar sus relaciones si comenzaran a actuar de manera diferente. Otro ejemplo que puede darnos mucho en qué pensar es la historia de Fernando, un jubilado que siempre estuvo en el centro de la familia, organizando celebraciones y reuniendo a los parientes, pero con el tiempo comenzó a notar que sus hijos y nietos lo visitaban con menos frecuencia. Un día decidió organizar una gran celebración familiar y, al prepararse para ello, dedicó mucho tiempo y esfuerzo a cocinar y decorar la casa. Sin embargo, en el último momento, sus hijos cancelaron la visita, alegando que estaban ocupados. Fernando se sintió decepcionado, pero en lugar de enojarse, decidió ver la situación de otra manera. Reunió a sus vecinos y amigos del barrio y organizó una fiesta para ellos. Estas personas se convirtieron en su verdadero apoyo y nueva familia. A veces es importante buscar alegría en lo que está cerca y crear nuevas oportunidades para la comunicación y el calor. Al enterarse de la celebración que organizó para sus vecinos, sus hijos se dieron cuenta de que habían perdido la oportunidad de pasar tiempo con su padre. Comprendieron que no le estaban prestando suficiente atención y comenzaron a visitarlo más a menudo para mantener la conexión que una vez fue muy importante para ellos. Este ejemplo nos recuerda que cuando creamos un espacio para la alegría en nuestras vidas, atraemos a quienes realmente quieren estar cerca. La pregunta que surge es, ¿dónde buscamos nosotros mismos alegría y apoyo cuando nos falta de quienes amamos? Tal vez al abrir nuevas oportunidades y encontrar nuevos amigos, crearemos un círculo social que nos brinde fuerzas e inspiración. No siempre los hijos deben ser nuestra única fuente de felicidad.
Cuanto más amplio sea nuestro círculo social y más intereses encontremos, más rica será nuestra vida, y esto también inspirará a otros. Quizás nuestros hijos, al ver que seguimos activos y felices, buscarán maneras de pasar más tiempo con nosotros para compartir esos momentos de alegría. A veces, cuando las relaciones con los hijos son complicadas, es importante recordar que hay muchas personas a quienes podemos ofrecer nuestro amor y calidez. La familia no son solo lazos de sangre, sino también aquellos que elegimos en nuestro entorno. La apertura a nuevos encuentros e intereses puede ayudar a llenar los vacíos que a veces surgen en las relaciones con los hijos. Por ejemplo, María, después de muchos años esperando visitas de sus hijos, decidió cumplir un viejo sueño y se inscribió en clases de idiomas. En el grupo encontró personas afines, con quienes la comunicación continuó no solo en las clases, sino también fuera de ellas. Con el tiempo, sus hijos comenzaron a interesarse por sus logros, ofreciendo ayuda y compartiendo sus consejos. Esto revitalizó su comunicación y la hizo más interesante y sincera. Reflexionen sobre qué sueños y metas hemos dejado de lado, esperando algo externo. Tal vez ha llegado el momento de hacerlos realidad y mostrar a nuestros hijos que la vida no se detiene y que a cualquier edad se pueden encontrar cosas nuevas y emocionantes. La vida está llena de cambios y las relaciones con nuestros hijos también son un proceso que requiere paciencia, flexibilidad y sabiduría. A veces, para mantener la conexión y la cercanía, es necesario aprender a soltar las expectativas y aceptar a las personas tal como son. Recuerden que su fuerza radica en su capacidad de mostrar amor y comprensión, incluso si no siempre reciben lo mismo a cambio. Cuando aprendemos a ser felices y a encontrar alegría en las pequeñas cosas, mostramos a nuestros hijos que la edad no es un obstáculo para llevar una vida activa y plena. Quizás su ejemplo los inspire a estar más que cerca y a valorar cada minuto que pasan juntos. Si se han sentido identificados con estas historias o están pasando por algo similar, recuerden que siempre tienen una opción. Pueden mantener su independencia, encontrar nuevas pasiones y crear a su alrededor un círculo de personas con quienes se sientan cálidos y felices. Cuando compartimos nuestra sabiduría, nos volvemos más fuertes y más cercanos unos a otros. Manténganse con nosotros y juntos descubriremos nuevos horizontes, apoyándonos mutuamente en el camino hacia la felicidad y la armonía.